la palabra, él anda buscando tales adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces hay gente que quiere ver a Dios, pero no está dispuesto a sacrificarse por Dios. Y una de las cosas para tú ver grandes manifestaciones de parte de Dios, una es el tiempo de Dios, que Dios decida hacerlo, y dos, es que tú cabes pozo, orando, ayunando. Los principales generales de Dios de tiempos atrás vivían una vida rendida en ayuno, en oración, en silicio, y esto despertaba la manifestación de Dios. Dios le bendiga, bienvenido a su canal Diciendo las Cosas Como Son. El día de hoy estoy pero muy feliz porque tengo un invitado muy especial, el profeta Esmil Hernández. Amén, amén. Bienvenido. Gracias. Me alegro mucho de tenerte aquí con nosotros. Y quiero decirle a todos los que nos están mirando que se pueden suscribir a nuestro canal para recibir notificaciones de nuestros videos. Y vamos a comenzar hablando del origen de Esmil Hernández. Wow, una pregunta poderosa. Esmil Hernández nació en Santo Domingo, Dominicana Republic, y desde pequeño nosotros decidimos aceptar a Cristo a la edad de los 14 años, donde un joven igual que nosotros, que jugaba béisbol, nos predicó, y después de ahí esa palabra se quedó sembrada y seguimos caminando y creyéndole al Señor, viendo muchas clases de manifestaciones de parte de Dios. Esmil comienza desde los 14 años los caminos del Señor, un joven tranquilo del sector de Los Alcarrizos, de una familia normal, que en ese tiempo el catolicismo reinaba mucho y Dios me llamó y me separó y me acercó a su camino. Y de ahí en adelante ya lo que comienza a verse de Esmil Hernández es un evangelista en crecimiento. Wow, poderoso, de verdad que sí. ¿Y qué estudiaste? ¿Dónde tú trabajaste? Yo estudié psicología industrial en la OIM allá en Santo Domingo, y es una de las ramas que más yo amo, la psicología. Y en ese tiempo comencé a estudiar en el 2013 por ahí, y tuve varios trabajos, porque normalmente los dominicanos siempre nos desenvolvemos en todas las cosas que lleguen a la mano. Eso es así. Sí. Es así. ¿Cómo llega Esmil al camino del Señor? Como decía, sí, llegué por una palabra que alguien me predicó, pero esa palabra se quedó impregnada en mí, y pasando las semanas, nadie más volvió a predicarme, y el Espíritu de Dios como que comenzó a trabajar en mí, comenzó a hablarme, y yo mismo busqué la iglesia donde una vez visité por invitación y investigué. Recuerdo que era como un martes del 2008 y estaban abajo dando un sótano clase de doctrina para los nuevos creyentes, y yo pregunté, ¿cuál es el pastor de aquí? Y el pastor salió y dijo, yo soy el pastor. Y yo dije, yo quiero convertirme. Yo entré, interrumpí una clase, porque ese día yo estaba tan determinado en que yo necesitaba a Jesús en mi corazón. Y semanas antes lo que único me habían hecho era predicarme la palabra. Y como que esa palabra trabajó, y el Espíritu Santo en su tiempo hizo que creciera. Y terminé aceptando a Cristo. Y de ahí en adelante nunca lo dejaré. Amén, gloria a Dios. De verdad que es hermoso lo que el Señor hace. Dice la palabra que del oír viene la fe. Entonces, esa semillita que el Señor siembra en nuestro corazón, el Espíritu Santo se encarga de que pueda crecer. Así es. ¿Y cómo es el proceso de Esmil como sacerdote de familia y como predicador? Wow. Tú sabes que hay muchos predicadores que en tiempos atrás no supieron llevar un equilibrio entre el sacerdocio de familia, entre el ministerio. Usted veía siempre predicadores que estaban en el altar y nunca mencionaban a sus esposas, nunca mencionaban a gente. Usted no sabía si ese hombre tenía familia. Y yo siempre veía eso y yo decía, wow, pero qué extraña forma de presentar, cuando la palabra de Dios también dice que el obispo
para poder dirigir o la visión o participar en los asuntos de Dios, debe de dirigir bien su casa. Y yo en ese tiempo, cuando comencé el ministerio, pues era un jovencito, un adolescente. Después que ya llego a tener mi familia, pues no se me hace tan difícil. ¿Por qué? Porque mi familia también es mi ministerio. Entonces nosotros ministramos juntos y hay gente que se confunde. Por ejemplo, el ministerio, que es lo que Dios te dio, también va, tu familia va con eso. O sea, tú no puedes dividirlo. De que mi familia en un lado y yo como ministro en otro lado. No, tu familia debe de ministrar conjunto al Señor. Gracias. Y siempre he tenido eso claro. Por ejemplo, llevar mi familia a ese nivel de ministración. Porque el sacerdocio que Dios le da al hombre, y casi me estoy prendiendo, gloria a Dios. Dios mío. El sacerdocio que Dios le da al hombre es para ministrar el hogar. Amén. Por eso dice que el hombre es la cabeza del hogar y Cristo está por encima. Entonces, cuando Dios te da esa autoridad como el hombre que pueda dirigir una familia, también te da la autoridad para dirigir un ministerio. El primer ministerio del hombre y la mujer es la familia. Si la familia se rompió, pues no hay ministerio. Gloria a Dios. Bueno, les invitamos a todos los que nos están mirando a que se suscriban a nuestro canal. Si le quieren hacer una pregunta a nuestro invitado Esmil Hernández, pueden hacerla en los comentarios debajo. Y queremos saber, Esmil, ¿cómo tú te preparas antes de subir un escenario a predicar? Wow, importantísimo. Yo siempre lo he dicho en la mayoría de mis prédicas, que sin el Espíritu Santo de Dios, o sea, nada puede funcionar bien. Por más dones que tú tengas, por más talento que tú tengas, por más mecanismos que ya tú conozcas de cómo saber hacer las cosas, siempre es importante estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. A mí me encanta siempre pasar tiempo en los montes orando antes de subir a la plataforma. He hecho eso de mi estilo de vida. Pues yo siempre me meto con Dios, busco de Dios, oro, ayuno si tengo que ayunar, lo que el Espíritu de Dios ponga antes de llegar al púlpito y ministrar la palabra del Señor. Amén. Oye, Esmil, sabemos que en estos últimos tiempos hemos visto mucha palabra en las iglesias y no podemos dudar de que la palabra de Dios tiene poder, pero hay poca manifestación. Santo. Y quiero preguntarte, ¿qué tú piensas sobre la poca manifestación del poder de Dios que hay en las iglesias hoy en día? Wow, me va a poner en aprieto esta mujer, Dios mío. Fluye. La poca manifestación de Dios. Yo siempre he predicado mi mensaje que donde Jesús llega, algo pasa. Si Jesús llegó a una iglesia, si llegó Jesús a una ciudad, a una familia, algo debe de manifestarse. Entonces yo entiendo, una vez un hombre de Dios le gritó a Dios y le dijo, queremos ver al Dios de Elías. Y el que conoce, ha leído la palabra del hombre de Dios Elías, este hombre fue uno de los hombres más usados. Y él le decía a Dios, yo quiero ver el Dios de Elías. Y él escuchó así mismo la voz de Dios que le dijo, yo quiero ver un Elías. ¿Por qué? Porque es como dice la palabra, él anda buscando tales adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces hay gente que quiere ver a Dios, pero no está dispuesto a sacrificarse por Dios. Y una de las cosas, para tú ver grandes manifestaciones de parte de Dios, una es el tiempo de Dios, que Dios decida hacerlo. Y dos, es que tú cabes pozo, orando, ayunando. Los principales generales de Dios de tiempos atrás vivían una vida rendida en ayuno, en oración, en silicio. Y esto despertaba la manifestación de Dios. Yo digo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos, como dice la palabra. Pero la gente tiende a cambiar. La gente tiende a dejarse envolver por el tiempo, por las ocupaciones y descuida su lugar secreto. Yo creo que lo primero que el enemigo va a hacer es atacar ese lugar secreto para que no haya manifestación. Y las iglesias hoy en día están más llenas de emoción que de unción. Están más llenas de euforia que del poder de Dios. Entonces, cuando no hay poder, se evidencia que no hay milagros, no hay señales, no hay prodigio, no hay salvación, no hay liberación. Y usted dirá, ¿y Dios dónde está? A Dios hay que provocarlo para que se manifieste.
y es a través de la música. Amén. Y vamos a hacer una pregunta que, wow, de verdad que Dios nos mío. llena de curiosidad. Y es saber cómo es Esmil de esposo. ¿Es romántico? Santo, ¿Es celoso? Dios mío. ¿Es detallista? Porque una de las cosas que he escuchado que las mujeres se quejan mucho, Dios predicador. y creo que me incluyo, es que los hombres no son detallistas. Santo. Entonces, ¿cómo tú te defines Bueno, como esposo? yo soy un tipo totalmente romántico Wow. y detallista. Mi mujer puede dar testimonio cuando vea este video por ahí y dejarlo en los comentarios. Ella no hay muchas redes, pero tiene que dejar ese comentario en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Pero sí, me considero un hombre muy detallista, atento, romántico. Yo podría decir, sin vanagloriarme, que yo soy uno de esos hombres que las mujeres oran a un nivel de perfección. Dios mío, Jehová. Lo único malo es que yo soy un poquito celoso. Yo celo lo mío, porque eso es bíblico. La Biblia... ¿Cómo así? Aguántate. ¿Cómo así que eso es bíblico? El celar. Mira, Explícale a la multitud. ok, escuchen misterio ahora. Pero no se alimenten mucho los hombres celosos, no se emocionen. La Biblia dice que nuestro Dios es celoso. Y si mi padre es celoso, ¿por qué sus hijos no? No se vayan por ahí. Escuchen esto. Yo soy de lo que entiendo que el nivel de celo, hay un nivel de celo que es bueno, de cuidado, tú me entiendes, de protección, pero ya hay un nivel de celo enfermizo que no se puede practicar. Ese nivel de celo que yo digo es cuando ya tú prohíbes a tu pareja de hacer ciertas cosas, de ser la persona que debe ser. Pero a mí me gusta celar a mi mujer de vez en cuando y ustedes, aunque no lo digan las mujeres, les gusta eso. Que el hombre cele lo suyo. Gloria a Dios. Wow. Esmil, ¿alguna experiencia que tú hayas tenido cuando has ido a predicar a una iglesia? Uf. Una experiencia que no te guste mucho. Una mala experiencia. Sí, una mala experiencia. Bueno, hay una reciente que está en las redes sociales a todo lo que da y se ha viralizado a un nivel tal que en Instagram tiene 3 millones y pico de views y en TikTok tiene 2 millones y pico. Y es de una famosa caída que yo tuve en un púlpito allá mismo en República Dominicana, en Montecristi. Un pastor conocido estaba estrenando el local, el púlpito, estaba recién pulido y yo tenía unos zapatitos de charol que eran bien lisos por abajo y el pantalón era bien nuevecito y no sé, como que me cayó una unción de brincar los muros, como dice la Biblia, y cuando logro querer brincar, pues el pie se desliza con la esquina del púlpito y resbalo y caigo hacia adelante con todo. Y yo, Dios mío, cuando yo me sentí en el piso, yo dije, Padre, ahora ven con tu gloria y llévame de aquí. Porque esa fue la primera vergüenza que yo tuve en más de 10 años en el Evangelio, en una caída en un púlpito donde había mucha gente, muchos pastores, y fue un poquito bochornoso, como dirían los puertorriqueños. Pero Dios, como quiera, se movió poderosamente esa noche. Eso no impidió que el Espíritu se moviera. Que el Espíritu de Dios se moviera. Había Satanás gente, creía que se iba a salir con la suya, pero... aunque el diablo te mete el pie, levántate. Amén. ¿Qué significa el Espíritu Santo en tu vida? Porque yo he visto muchos mensajes tuyos y tú siempre le das prioridad al Espíritu Santo. Y queremos saber qué significa el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Wow. El Espíritu Santo para mí es mi mejor amigo. Qué hermoso. El Espíritu Santo de Dios siempre estuvo conmigo en todos los momentos de mi vida. Mucha gente en un tiempo se fueron de mi lado y el Espíritu Santo siempre se quedó. Yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que yo quise quitarme la vida porque estaba bajo depresión, me sentía solo, me sentía derrotado totalmente. Yo estaba en un apartamento en un tercer nivel y yo estaba en la esquina. Esto es algo que casi nadie sabe y lo estoy diciendo como primicia aquí. Y yo estaba en
en el lugar alto, después de del tercer nivel. El apartamento tiene como siempre, los apartamentos siempre tienen como un gazebito arriba. Pues yo me subí en ese gazebo, y en ese gazebo, pues yo puse mis pies hacia el precipicio y quise lanzarme. Y yo atenté contra mi vida como 2 o 3 veces en unos meses que estuve solo. Y recuerdo que una vez, estando en mi cuarto, en medio de la depresión, en medio de la soledad, duré unos meses sin comer, me puse flaco. Yo le dije al Espíritu Santo, si tú eres real, revélate a mi vida, porque te necesito. Yo no le pedí oración a nadie. Muchos creyentes piden oración cuando están en proceso. Pero cuando tú sabes al Dios que tú le has servido, tú no tienes que buscar intermediario. Tú vas directamente al que te puede ayudar. Y yo clamé al Espíritu Santo, y esa noche el Espíritu Santo se reveló en mi vida. Y tuve una experiencia tan fuerte, que me marcó desde ese tiempo, 2018. Y desde ahí en adelante, 2018, pues se me revela el nivel de la persona del Espíritu Santo. Y lo considero como un amigo, porque desde ahí en adelante ya él guiaba mis pasos. No es lo mismo decir que tú tienes a Dios a que Dios sea que te tenga. Y desde ahí en adelante Dios me hablaba, el Espíritu Santo me revelaba cosas, me habla de gente. O sea, es una locura, es un nivel de unidad con el Espíritu. Amén. Ahí mismo, Esmil, quiero saber, ¿cuándo Dios comenzó a usarte en el don de profecía y el don de ciencia? Wow. Fuertemente el don de ciencia, el don de profecía creció y se disparó en Colombia. En Colombia en el 2022, hace poquito, el Espíritu de Dios comenzó a usarme en una ciencia terrible. Recuerdo que fui al primer encuentro que tuve y Dios le habló a más de 7 gente ahí. Una locura totalmente. Hay videos por ahí de eso. Y Dios llamó gente por su nombre, situaciones que estaban pasando esa gente. Y lo fuerte de eso es que esa misma gente testificaba de esas cosas. Pero Dios anteriormente, años atrás, pues Él me hablaba, pero no a ese nivel, de ciertas personas, de ciertas cosas, de cierta situación. Pero yo entiendo que cuando más tú le entregas al Espíritu Santo de Dios tu vida, pues Él toma todo tu sentido y lo lleva al plano donde Él quiere que otros sean bendecidos. Amén. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, se han levantado muchos falsos profetas y hay muchos pastores, muchas personas que no creen en el don de profecía. ¿Qué tú Wow. piensas de eso? De esas personas que no creen en el don profético, que no creen que todavía hay profeta de Dios en la tierra. Amén, amén. Yo creo que el ministerio profético está vigente actualmente. Decir que el ministerio profético no está vigente actualmente es decir que el Espíritu de Dios no está en la iglesia. Porque la Biblia dice muy claramente que el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía. Y la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, que la profecía es necesaria en el pueblo de Dios. Pero el problema es que sí hay falsos profetas. Hay gente que está fluyendo últimamente en un don de adivinación, por decir así, un don de adivinación, está en un espíritu de error. Entonces, yo creo que en medio de lo falso, Dios todavía tiene una reserva de los justos y Amén. verdaderos. Así es. Entonces, el problema es que cuando la gente se enfoca más en lo falso, pues tiende a juzgarlo todo. Pero yo creo que hay profetas que no han doblado su rodilla a Baales. Están dando lo que es la palabra de Dios correcta, como Dios la quiere que lo digan. Y sí, yo creo fielmente en el ministerio profético. Creo que Dios todavía habla, creo que todavía Dios revela, creo que todavía Dios puede usar la vida de cualquier persona y hablarle. Para no abundar tanto, años atrás, habían profetas que se levantaban y desde el púlpito humillaban a la gente y le decían, usted está en pecado, usted está en aquello y lo otro, y la gente pensaba, wow, Dios está hablando porque está hablando. No, eso es falso. Dios nunca va a querer humillar a nadie en público. De hecho, la Biblia, hay unas coordenadas que sigue la palabra de Dios que dice, simplemente tú podrás juzgar en público a aquel cuando ya se le ha tratado de corregir ciertas veces y todavía su conducta sigue igual. Pero hablar del púlpito, avergonzar a otra gente,
para mí eso no es de Dios. Y si Dios te lo está diciendo, pues existe lo que es la sabiduría. Usted puede acercarse a esa gente después del culto y decirle, Dios me mostró esto. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe manejar el mundo espiritual. El mundo espiritual hay que tener sabiduría. Porque una vez el mundo espiritual se te abre, tú entras y accedes y tomas cosas que tú ves, que tú escuchas, y si tú no lo sabes manejar y te vas en emoción, pues tú puedes hacer un desorden. Entonces yo creo que hay profetas genuinos, pero que no están formados correctamente. Para culminar esa entrevista, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que nos están mirando, que no conocen del Señor, que andan en el mundo sin fe y esperanza? Si has probado todo y no te ha funcionado, prueba a Cristo, que es la única salida del hombre en la tierra. Por eso su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie podrá ir al Padre si no es por Él. Nadie te puede llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente Jesús. Entonces, mi consejo para esa gente que nos están mirando ahí, que busquen del Señor, afínquese su fe en el Señor, confiesa a Jesús como su Salvador y viva para Él, porque Cristo viene y está pronto su llegada. Amén, Dios le bendiga. Gracias, Esmil, Amén. por darnos la oportunidad de poder hacerte esta entrevista, de conocer más de tu vida. Dios bendiga a todos los que nos están mirando. Un saludo a la Iglesia Mundial de Adoración Ciudad de Dios y a sus pastores. Y Dios le bendiga y diciendo las cosas como son.